Muy buenos días, una vez más en la presencia de Dios, dándole gracias por la vida, por este encuentro maravilloso, por esta mañana tranquila de paz. Gracias, Dios. Gracias porque sabemos que tú nos amas, que estás con nosotros, que no nos abandonas. Gracias, muchas gracias, Señor. Dale gracias a Dios porque hoy es el día más lindo, hoy es el día más hermoso. Y hoy es el día que tú puedes ser testigo del poder de Dios. Sabes, el día más lindo es el hoy de cada día. Porque hoy es el día en que tú puedes decir estoy vivo. Cada día podemos nosotros decir hoy es el día más lindo. Así que mis queridos hermanos y hermanas, démosle gracias, muchísimas gracias a Dios por este día. Y preparemos nuestro corazón para la semilla de la palabra, que hoy viene con todo un potencial de conocimiento para que aprendamos nosotros a tener confianza en el Señor. Que Dios te ayude a entender todo este propósito de este designio de Dios que quiere que tú lo conozcas. Bendito sea Dios en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy yo creo que los que han recibido el cuadrito que hicimos en un organigrama, en un cronograma, pueden entender que tenemos un listado, ¿verdad?, de lo que nos resta en estos días, en esta preparación de Adviento. Y hoy traemos un tema muy súper importante y es la confianza en Dios, ¿verdad? Pero la confianza en Dios tiene una clave y que de pronto no la conocemos y por eso es que a veces dudamos de Dios. Entonces, para que no entremos en esas dudas ni nos compliquemos la vida, vamos entonces a entender cuáles son esas claves. Esté ansioso de saber cuáles son las claves que hay para que usted sea feliz en la presencia de Dios, confiando siempre en Él. Miren qué tan hermoso lo que les tengo aquí. Qué lindo, ¿verdad? Mándele un besito desde allá y diga, ay, Jesús, te amo. Santa Teresa del Niño Jesús desea todo lo que ustedes pidan por los méritos de mi infancia, lo van a conseguir. Qué lindo, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una imagen de lo que es el divino niño. Mírelo, obsérvelo y analícelo. Que este divino niño es el que nace en el corazón del hombre cuando el hombre recibe la semilla de la palabra de Dios. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre esta semillita diminuta y leve que entra en nuestro corazón. Vamos a empezar hablando como en una pedagogía infantil, como en transición. Vamos a empezar hablando de cosas muy pequeñas, pero vamos a ir entendiendo en cosas muy grandes. Primero que todo, nosotros sabemos que cuando una persona no conoce de Dios, no sabe manejar temas de la Biblia, no conoce de la teología, de la doctrina, tal como nos lo da la iglesia, podemos decir que es una persona pequeñita en la fe, no ha crecido. Cuando nosotros comenzamos a alimentar a esa persona y le llevamos esa palabrita y comenzamos a hablarle, a inducirle por el camino de Dios, estamos llevando al corazón de esa persona a un Jesús niño que está naciendo en él. Pero hoy precisamente vamos a hablar de un tema muy importante que está en Lucas capítulo 2, verso 52. Nos está diciendo la palabra que Jesús crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces,
Cuando nosotros leemos esto, enseguida nos vamos a la historia de Nazaret, ¿verdad? Enseguida decimos, ay, qué lindo, y ojalá mis hijos crecieran igual que Jesús en sabiduría y en gracia. Pero en sí no estamos entendiendo cómo puede nacer o cómo puede crecer o cómo mi hijo puede ser como Jesús en gracia, en sabiduría. ¿Cómo así? Es difícil que tú le digas a un niño o le digas a una persona que debe crecer como creció Jesús en sabiduría y en gracia, ¿verdad? Ahora vamos a comprender cómo crece uno en sabiduría y en gracia. Primero que todo, la semilla que nace así pequeñita en el pesebre, que es el corazón, es el querigma, o sea, el primer anuncio. Cuando a ti por primera vez te catequizan, yo diría de pronto cuando te prepararon para la primera comunión, ¿verdad? O la confirmación. Yo me acuerdo cuando mi preparación para la primera comunión, para mí era un encanto todo lo que me hablaban allí de Dios, todo lo que me decían de la Eucaristía. Para mí el corazón me palpitaba. Pero esa personita que entró en mí, en esa semilla diminuta, leve, a través de esa catequesis, de esos primeros pasos, de ese primer anuncio o de ese querigma, nosotros todos la hemos recibido de alguna manera. En el bautismo, en las enseñanzas de nuestros papás, en los ejemplos de las personas que nos han llevado por este camino. Ese querigma o ese primer anuncio se llama Jesús pequeñito en el corazón. Mira, aquí entra la semillita como entró en el vientre de Mamá María. Esa semillita no se puede quedar así pequeñita. Esa semillita debe crecer a una estatura de 2 metros, como lo hizo nuestro Señor. Él crecía para Dios y para los hombres. Es efectivamente lo que hoy vamos a dar a entender. Esa semillita que crece en nosotros todos los días, yo podría compararla con el capítulo 47 del libro de Ezequiel. La lectura de Ezequiel en el capítulo 47, ojalá que allá en casa ustedes lo lean y lo puedan entender mejor. Podemos tener 4 dimensiones que podrían ser esos 9 meses de gestación que tuvo María en el vientre a Jesús por 9 meses. ¿Qué pasa con los primeros 3 meses? Que Jesús en el vientre era pequeñito. Luego, después de 3 meses más, ya Jesús es más grandecito, de 6. Y luego 3 meses más y Jesús nace todo un bebé grande, hermoso. Es decir, que Jesús comenzó a crecer desde que llegó al corazón de María. Empezó a crecer. Ese crecimiento que es para Dios y para los hombres, obviamente es el crecimiento que nosotros vamos adquiriendo. Y para nosotros tener confianza madura y plena en el Señor, tenemos que pasar por el crecimiento. Usted recibe la palabrita, la semillita que entra, y esa semillita va creciendo, va creciendo. Es parecido a lo que dice Ezequiel 47. Ezequiel 47 nos está hablando de un crecimiento, un desarrollo, y nos está poniendo el ejemplo del agua. Dice la palabra de Dios que del templo salía una corriente. El templo es Dios, la corriente es el Espíritu Santo. Pero miren cómo comienza esa corriente. Primero nos enseña que la corriente llegaba hasta el tobillo. Una corriente que llega hasta el tobillo es una corriente que cualquiera la puede, ¿verdad?, pasar y normal. Parecido de pronto a las corrientes que suceden aquí cuando llueve mucho, en Cartagena. Esa corriente, dice la palabra de Dios,
que en la medida que salía del templo, es decir, de la presencia de Dios, esa corriente ya no iba llegando a la rodilla, es decir, que iba aumentando, ¿verdad? Eso es lo que pasa con nosotros. Jesús crecía en gracia, en sabiduría. En nosotros Jesús va creciendo en gracia y en sabiduría todos los días. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 47, que ya el agua no daba ni al tobillo, ni a la rodilla, sino a la cintura. Ya el agua cuando le va llegando uno acá a la cintura, ya uno tiene que pensar cómo va a ir pasando esa agua porque esa agua va llegando alto. Luego dice la palabra de Dios que ya la corriente ya no era ni por el tobillo, ni por la rodilla, ni era por la cintura, sino que ya había que nadar. Piensen la palabra esa, nadar. Ya cuando nos vemos con el agua aquí o con el agua que nos tapa, nos toca nadar. Así pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va creciendo en nosotros. Nos va creciendo, nos va creciendo, nos va creciendo, nos va creciendo. Y después tenemos nosotros que nadar, ¿verdad? La semillita, que es el Evangelio es Jesús, que nace pequeñito en el pesebre, que nace pequeñito en nuestro corazón por la evangelización, que comienza con la catequesis, que son los principios básicos. Eso va creciendo en nosotros. Usted compara a un niño hoy de 8 o 9 años recibiendo la catequesis y nunca se va a comparar con un teólogo que ha pasado por todo un crecimiento de conocimiento, de experiencia, y un predicador que es capaz ya de abrirse a un público, a abrirse a cuestionamientos y a cosas porque tiene todo un crecimiento. Y así sucede con la confianza. Dice 1 Samuel 2:26 que Samuel iba creciendo, seguía creciendo y su conducta le agradaba tanto al Señor como a los hombres. Cuando la palabra de Dios está hablando en 1 Samuel 2:26, que Samuel iba creciendo, no nos está hablando mucho de la estatura como tal, la estatura física. Nos está hablando de que Samuel iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Ese crecimiento que es tan importante en toda persona que le cree a Dios, es tan importante que ese crecimiento entonces llega a un momento en que ese crecimiento, así como cuando estamos en la universidad que estamos dando de pronto una clase y dice el profesor, yo les voy a hacer un examen hoy para ver cómo están ustedes en esta materia. Y nos abre a hacer un examen, ¿verdad? A mirar cómo estamos nosotros en el conocimiento, en el crecimiento, en lo que estamos aprendiendo. El Señor viene también y ese crecimiento nos lo va a poner a prueba, ¿verdad? Así como dice Ezequiel 47, que primero comenzó por el tobillo, luego la rodilla, luego la cintura, ya podía nadar. En última se desborda ese río y dice el verso 12 que entonces cuando se desborda los árboles que están a su alrededor y se convierte en un río, comienzan a dar fruto. Todos los 12 meses del año comienzan esos árboles a dar fruto. Eso es lo que pasa cuando tú llegas ya al crecimiento, comienzas a dar fruto. Mientras estás en ese crecimiento, vas a tener que pasar el examen. Igual para poder llegar a graduarte en una universidad o en un colegio, tú tienes que pasar por el examen para ver y nivelar si de verdad tú has crecido, si de verdad tienes conocimiento, si de verdad estás aprendiendo. Igual sucede, y Eclesiástico 2 nos viene a dar una enseñanza muy clara.
Eclesiástico 2 dice, si tú quieres servirle al Señor, si tú quieres de verdad caminar con Él, prepárate, prepárate porque vas a ser probado. ¿Qué sucede cuando nosotros no estamos crecidos? Vamos a confundirnos. Y hay gente que dice, ahora que estoy buscando de Dios, entre más lo busco, entre más oro, entre más ayuno, parece que las pruebas vienen más fuertes. Sí, es que la fe tiene que ser probada en el crisol, tiene que ser pasada por el fuego, así como el oro es probado para ver si de verdad es oro y no por ahí una cera que se va a derretir apenas la metan al fuego. Así tiene que ser la fe. La fe que es probada como el oro es una fe crecida. Es una fe que ya llegó a desbordarse como un río y ese río viene a producir frutos por todos esos árboles que están a su alrededor, que se alimentan de él, que tienen la sustancia de él y obviamente vienen a dar fruto. Para nosotros poder tener confianza en el Señor, ¿qué tenemos que tener? Un crecimiento espiritual. Cuando usted comienza a angustiarse, a desesperarse, a llorar ante cualquier prueba, se puede decir que no es que no tenga confianza, simplemente usted no tiene un crecimiento espiritual que lo lleve a tener la plenitud, confianza plena en Dios. Para llegar a ese crecimiento y a esa plenitud, obviamente, esta palabra que entra aquí al corazón, pequeñita, tenemos nosotros que irla ampliando. Jesús nos dice que él crecía en sabiduría. ¿Qué es lo primero que viene a darnos el crecimiento de la palabra a nosotros? La sabiduría. Por eso yo le invito a que lea Proverbios 3, del 1 al 6. Y algo que resalta el verso 5 es no poner tu confianza en tu sabiduría humana, sino en la sabiduría que viene de Dios. ¿Dónde encontramos esa sabiduría? En la palabra. La palabra que es Jesús, que un día nació por una catequesis, que un día nació por un anuncio, por aquel primer anuncio, el querigma, va creciendo en nosotros, va creciendo. Y haga usted un análisis si la persona suya hoy, después de pasar un mes escuchando palabra, retroceda hace un mes atrás y verá que usted ha crecido. Ya usted no tiene la misma mente ni tiene la misma manera de actuar. Si lo ha hecho así, dele la gloria a Dios porque Jesús, que nace pequeñito, va creciendo en sabiduría, en conocimiento, en gracia. Entonces, ¿qué es lo primero que el Señor nos viene a dar a nosotros en el crecimiento? Es la sabiduría y la gracia. La gracia. Por eso Pablo en segunda de Corintios 12, a partir del verso 9, Pablo viene a enseñarnos que los problemas que Pablo enumera allí, Pablo dice que el hambre, las necesidades, los azotes, las persecuciones, la enfermedad, todo lo que Pablo pudo haber vivido en él como persona de fe, lo llevó a un crecimiento. ¿Por qué? Porque el mismo Dios le habla cuando él le dice, quítame todo esto, Señor, yo llevo un sufrimiento muy grande, quítamelo. El Señor le responde, Pablo, tú no necesitas que yo te quite todo eso, tú necesitas, ¿sabes qué? Mi gracia. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo en Lucas 2:52 que Jesús crecía en gracia. Es decir, que esta palabra que hoy llega a mi corazón pequeñita va creciendo y me va dando la gracia, me va dando la gracia. El crecimiento de nosotros es en la sabiduría y en la gracia. Por eso, si usted se da cuenta, una persona llena de la gracia de Dios, en el caso de la Virgen María, lleno de la gracia de Dios, en el caso de San Pablo, apóstol que luchó, sufrió, es diferente a una persona que no está en la gracia.
¿Por qué? Porque los que no están en la gracia son los que se angustian, se desesperan. ¿Y qué pasa? Que eso lo que hace es molestar a Dios, por no decirle causarle disgusto a Dios. A Dios no le gusta para nada, pero para nada cuando nosotros entramos en ese detalle de angustiarnos, de desesperarnos. Por eso él dice en Filipenses 4, del 6 al 7, ayer lo veíamos aquí, no se angustien, no se desesperen, no se preocupen, preséntenle todo a Dios en oración, pídanle y denle en gracia. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos y le entregamos todo a Él comienza a trabajar y esa es la fe. Y comienza a actuar en nosotros, esa es la fe. Y ahí vamos creciendo nosotros en la gracia. Crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Que Jesús pequeñito vaya creciendo. La semillita que recibimos vaya creciendo, creciendo hasta formar en nosotros un árbol frondoso que pueda dar fruto los 12 meses del año. ¿Por qué hay creyentes, entre comillas, creyentes, que no dan frutos? Porque le falta el crecimiento. Se quedaron enanos en la fe. Se quedaron enanos en la gracia. Se quedaron enanos en el conocimiento. Se quedaron enanos en la fe. Y es triste ver a una persona que dice que cree en Dios y vive en un emocionalismo, en que, ay, yo creo en Dios y Dios es mi Dios, es todo y tal, y cuando vienen las pruebas se desbarata y dice uno, pero ¿dónde está eso? Es un antitestimonio de que hay un Dios grande en su corazón y su manera de actuar en los momentos de prueba no es de una persona de gracia. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque resulta que el Salmo 40 nos da una enseñanza. Dice, puse mi esperanza en el Señor. Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa fatal. Me libró de hundirme en el pantano. Afirmó mis pies sobre una roca. Dio firmeza a mis pisadas. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto. Un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron también su confianza en el Señor, es decir, que sirvió de testimonio para otros. Y no pusieron su confianza en el Señor. Feliz el hombre que confía en el Señor y no busca a los insolentes, ni a los que adoran dioses falsos. Hay personas que en un desespero buscan un brujo para solucionar el problema porque están desesperados y buscan el psicólogo para que les arregle la situación. Buscan el psiquiatra para que les arregle la situación. Se toman un poco de pastilla o hacen cosas para solucionar. Falta crecimiento. Falta crecimiento. A Dios no le gusta eso. Dios siempre nos da demostración de que tenemos que confiar plenamente en Él. En Él. Pero para confiar plenamente en Él, ¿qué tenemos que hacer? Para confiar plenamente en Dios, ¿qué tienes tú que hacer? Tienes que crecer en la gracia, en el conocimiento. Tiene que Jesús pequeñito dejar de ser pequeñito y empezar Jesús a crecer en ti, en conocimiento, en palabra, en sabiduría, en entendimiento. Para nosotros aprender a confiar en Él, como dice el libro de los Números en el capítulo 11, verso 23. Aprender a confiar en el Señor. Dice Isaías 30, el verso 1 en adelante, que hay de los que se apoyan en otros. Isaías 30 está hablando de los ayes. ¿Por qué? Porque la gente cuando no está crecida, no se apoya en Dios. ¿Usted quiere ver y saber si una persona está crecida?
Hable con ella cuando esté pasando por momentos de crisis, por momentos naturales de la vida, de prueba. Sus palabras, su actitud no es propio del que dice que cree en Dios, porque le falta la gracia y le falta que Jesús pequeñito haya crecido en su vida. Oiga, Jesús duró 33 años aquí en la tierra. Y él creció así como crecemos todos en estatura, ¿verdad? Físicamente él creció. Pero es que hoy está naciendo en nuestro corazón a través de la palabra. Y así como creció allá en Belén, así como creció allá en Nazaret, está creciendo en nuestro corazón. Yo te invito a que leas Isaías 30, del 1 al 7, y vas a entender los ayes. ¿Por qué? Porque hay personas que se desesperan y comienzan a buscar el apoyo en cosas y se salen del contexto bíblico, se salen de lo que debe ser Dios. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? Dice el capítulo 22 y el verso 33, que Pedro, en el momento de la prueba, Pedro no había crecido. ¿Y por qué el Señor le permitió a Pedro todas estas pruebas? Porque es que lo que el Señor viene a hacer contigo cuando te quiere para un ministerio, cuando te quiere para que tú le sirvas, para que seas testimonio, para que levantes el ánimo de otras personas, ¿qué es lo primero que Dios viene a hacer contigo? Viene a permitirte todas las pruebas que Él quiera. ¿Para qué? Para que aprendas a no negar a Dios en medio de la prueba. ¿Cuándo lo niegas? Cuando tú comienzas a hablar negativamente. Ay, que yo tengo miedo, que me voy a morir. Ahí estás hablando negativamente. Ay, es que yo tengo miedo porque el médico dijo. Ahí estás hablando negativamente. ¿Sabe? En la Biblia dice en el Salmo 139 que nuestros días están contados en la Biblia. Están escritos en el libro de nosotros, donde está la vida. Allá en el cielo también hay un censo, hay una contabilidad de las personas. Nosotros tenemos los días contaditos. Contaditos. El año pasado, para este mes de diciembre, muchos ya tenían los días acercándose y comenzó enero y de una vez comenzó mucha gente a irse. Ay, que por qué se murió. Ya tenía sus días, las fechas estaban contadas. Era hasta el 2020. Y así sigue el Señor en el 2021. ¿Quién sabe cuántos ya están en la lista? Que Él solamente lo sabe. Si Él sabe todo, si Él sabe cuánto tiempo, pues vivamos feliz, vivamos con Él y confiados en Él. Pero para vivir feliz, para vivir confiado en Él, tenemos que tener el conocimiento. Si la Biblia dice que nuestros días están contados, entonces ¿para qué nos afanamos? Ay, es que si yo no voy, me voy a morir. No, mira, así vaya o no vaya, si es el día tuyo, te tienes que ir. Por eso es que hay que estar preparado porque no se sabe a qué hora. Pero no te pongas a adelantar ni fechas ni a atrasar fechas porque Dios todo lo tiene fechado. Dios todo lo tiene preparado. Él no camina como nosotros que improvisamos todo. Él todo lo tiene predestinado. Antes de la fundación del mundo dice que ya Él te había destinado. Existíamos para Él desde antes de la fundación. Entonces, es vivir en el conocimiento y obviamente el conocimiento nos lleva a la gracia. ¿La gracia cuál es? Descansar en el Señor. ¿Y cuál es el descanso? La confianza. Para tener nosotros esa confianza tenemos que tener la gracia. Por eso, cuando en el capítulo 22 y el verso 33 de Lucas, ¿qué encontramos? Que Pedro lo negó. El Señor le permitió. Miren que Pedro decía con palabras muy fanáticas, muy de labios, Señor, si me toca que morir contigo, yo muero. Es el momento cuando mucha gente habla el Señor y se orgullece. Cuando llega la prueba no existe el Señor.
Y uno escucha, ¿verdad?, a esa persona y uno dice, pero esta persona que de pronto en algunos momentos fue instrumento y ahora miren cómo habla. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús le dijo a Pedro, Pedro, mira, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. ¿Por qué Pedro pasó por esa prueba de negar a Dios? Porque Pedro iba a ser el primer papa, Pedro iba a tener una responsabilidad en la iglesia, Pedro tenía que saber quién era Jesús y que a Jesús no había que negarlo en los momentos de prueba. Para poder Pedro adquirir un cargo, como era de ser cabeza en la iglesia, Pedro tenía que ser probado, pasar por el oro, por el crisol. Lo conocemos como el síndrome de Pedro, el que muchas personas no crecidas pueden estar cayendo en ese síndrome de negar a Dios. La negada o la falta de confianza es falta de crecimiento espiritual. Diga conmigo, a mí me falta crecer espiritualmente. Todavía tengo en mi corazón a Jesús chiquitico. Y es que llevarlo a él chiquitico es tan tierno. Lo que sabe es cuando hay que cargar con él y con la cruz a la edad ya de 33 años. Eso sí es sabroso. El Padre Pío tiene unas historias, les invito a que la lean, que la escuchen, porque eso sí es sabroso. Cargar con él a los 33 años y cargar con la cruz, eso sí es rico. Para nosotros poder cargar con él, con la cruz de él, y a esa edad de él, y ya es grande, imagínense cargando un bebé. Si el bebé está gordito, le es pesado ahora cargar a un hombre de 33 años, demasiado, ¿verdad? Pero crecer en gracia y en el conocimiento de Dios es pasar la prueba, sin dejar de amar a Dios, sin dejar de creer en Él, sin dejar de alabarlo y bendecirlo como lo hacemos todos los días, aun cuando todo parece que está bien, ¿verdad? Si nosotros no hacemos esto, ¿qué pasa en nuestras vidas? Vamos al Salmo 100, en el verso 5. Salmo 100, el versículo 5. Me gustan mucho los salmos. Yo me gozo en los salmos todos los días. Son mi deleite. Dice el versículo 5. Porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Ve que Él sí es bueno y ve que si Él es eterno, Él no falla. Cuando Pedro lo negó, él se quedó mirándolo y le dijo, Pedro, quiero estar contigo. Ayer me decías que me amaba y hoy dice que ya no me conoce. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando ya tú tienes conocimiento y sabes que Dios promete y cumple, Él dice que Él es fiel hasta el fin, Él es fiel. Y va a estar contigo todos los días de tu vida, aunque pases por el valle de sombra, aunque pases por el río, aunque pases por las llamas, aunque pases por el valle de muerte, Dios siempre está ahí contigo. Ese es un crecimiento muy profundo de gracia, el saber que nadie es exento de prueba, pero que a pesar de la prueba, Dios sigue siendo bueno y sigue siendo fiel. Lo dice el Salmo 100 en el versículo 5. Para nosotros disfrutar de esta gracia y poder vivir en plenitud todo esto que el Señor nos enseña. Dice Juan 17:3, que Jesús ora al Padre mirando al cielo y dice, Padre, que todos te conozcan y que conozcan tu palabra, es decir, a Jesucristo. Cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, nosotros no vamos a crecer. Es lo mismo que el que no se ilustra, el que no lee, el que no estudia, nunca va a crecer en conocimiento.
Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú te la comes, te alimentas de ella, tú vas a ser robusto. Vas a crecer en la palabra, vas a crecer en el espíritu, vas a vivir una experiencia de Dios a pesar de las pruebas. Eclesiástico 2 dice, prepárate para la prueba, y es verdad, tienes que estar preparado. Jeremías 17, del 7 al 8, dice que dichoso es el hombre que pone la confianza plena en Dios. Pero para llegar a esa dicha, para llegar a esa plenitud de la confianza en Dios, hay que estar bien grandecitos. Hay que crecer. Si nosotros no crecemos, nos vamos a quedar bebé. ¿Qué pasa con un bebé? El bebé, si le quitas la muñequita, llora. Si le quitas el baloncito, llora. Si le quitas el papelito que estaba ahí dibujando, llora. Así pasa cuando en la fe nosotros somos unos bebés. Por todo lloramos. Ayer me decía aquí en la casa una gran amiga, me decía, hermana, ya yo no tengo lágrimas. Ya las botó todas. En la medida que vamos creciendo, en la gracia, en el conocimiento de Dios, las lágrimas se van secando. Y a veces uno quiere como llorar y no le sale. Eso es maravilloso. Ese crecimiento es el que nos va llevando a nosotros en una plenitud de confianza en Dios. Y a Dios le gusta muchísimo, pero muchísimo, el hombre que le confía. Si algo le complace a Dios y lo llena de gozo, es que tú le digas, yo confío en ti. Le estás diciendo, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres capaz de hacer lo que yo no puedo hacer por mí. Pero cuando tú lloras, cuando tú te quejas, cuando tú te desesperas, le estás diciendo en su propia cara, yo no creo en ti que tú seas capaz de salvarme de esto. Es duro, ¿verdad? Es muy duro lo que pasa allí. En el Salmo 78, miren lo que dice el versículo 9. Los de la tribu de Efraín, que estaban armados con arcos y espíritu, generación infiel a Dios, los de la tribu de Efraín, que estaban armados con arcos y flechas, dieron la espalda el día del combate. O sea que estaban armados de puro fanatismo. Y eso es lo peligroso de una fe de fachada. Así como cuando tú medio pintas la casa y por dentro no le has echado un impermeable a la pared y a los 2 o 3 días está otra vez dañada porque es solo una fachada, ¿verdad? ¿Qué sucede con la fe? Y eso existe mucho. Hay gente que hoy se levanta contenta y alegre y feliz y mañana, ay, no, ya hoy no quiero ni orar, es que no me nace. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso en una comunidad religiosa donde todas esas monjas sean orantes no se va a escuchar. Todos los días hay el mismo dinamismo. ¿Por qué? Porque hay crecimiento, hay crecimiento. No somos bebés, somos personas adultas en la fe. Diga conmigo, cuando yo me desespero, me angustio, lloro, pataleo, grito, no he crecido en la fe. Por eso no tengo la plena confianza. ¿Qué sucede con lo que dice el Salmo 78, a partir del verso 9? Dice que de la tribu de Efraín, que estaban armados con arcos y con flechas, así como muchas veces se cree usted como muy armado. No respetaron la alianza con Dios, ni siquiera obedecer sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él les había hecho y había dicho, de las maravillas que les hizo ver. Dios hizo maravillas delante de sus padres. O sea, es decir, que cuando vienen esa prueba parece que nos pusieran un manto aquí para no ver lo que ya Dios ha hecho otras veces con nosotros. Y hoy les digo a ustedes,
que si algo sirve de armadura, de unción, de poder para nosotros vencer las adversidades, es que le recordemos al enemigo las cosas que ya Dios ha hecho. Si usted no tiene para comer, recuerde el día que Dios le puso un mercado en la casa. Y usted diga, Dios, así como me lo pusiste, sea, así creo que me lo vas a poner. Es decir, que con la misma unción con la que un día el Señor actuó para ti, vuelve a actuar y ya tienes ahí un poder, tienes una armadura. Por eso la persona que fue sanada puede ser instrumento de sanación para otro, porque sabe que así como Dios lo sanó, también puede sanar a esa persona. Entonces, usar las armaduras y que Dios permite la prueba para que te llenes de armadura, porque las pruebas, cuando han sido superadas y han salido en victoria, una armadura poderosa, la que Dios te entrega en la fe. El verso 19, vamos a leerlo, dice que la persona, cuando no está crecida, llegan los momentos de prueba, lo que hace es hablar blasfemia contra Dios. Y esto le pasó a esta persona. Vamos a leer el verso 19. Dice que hablaron contra Dios diciendo, ¿acaso puede Dios servir una mesa en el desierto? Sí puede servirla, sí puede. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. ¿Acaso Dios puede salvar? ¿Acaso Dios puede sanar? Y ese cuestionamiento y esa duda es la que hace que Dios no le gusta, porque ese crecimiento hace falta. Es verdad que Dios partió la peña y que de ella brotó agua como un río. Empezaron a recordar las maravillas que habían visto de Dios. Y que la tierra se inundó, pero podrá también sacar pan, podrá también sacar carne y darle a su pueblo. Oiga, vieron salir el agua de la roca y todavía están dudando que puede darle el pan. Si Dios lo hizo contigo una vez, lo vuelves a hacer y lo seguirá haciendo porque Él es fiel. Acuérdense del Salmo 106, 100, el verso 5. Cuando el Señor oyó esto, se enojó, entró en furor como un fuego, se encendió contra Jacob, porque no confiaron en Dios ni creyeron en su ayuda. Diga, que Dios me ampare, me favorezca y me libre de yo dudar que Él me pueda ayudar. Porque eso a Dios le disgusta. Es como decirle tú a una persona, váyase de aquí que usted no sirve para nada. ¿Cómo se siente esa persona, verdad? Cuando tú desconfías de Dios, estás diciendo que usted no sirve para nada. Y eso lo enoja mucho. Entonces dice el verso 22, porque no confiaron en Dios ni creyeron en su ayuda. Sin embargo, Dios dio órdenes a las nubes y abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre su pueblo maná. Dios es bueno y siempre, a pesar de que el hombre es como es, Dios nunca imita al hombre. Dios siempre es Dios y se mantiene fiel. Salmo 100, el verso 5. Su fidelidad y su bondad siempre está ahí. Y nos la da a entender a nosotros, que a pesar de nuestras dudas, yo pienso que cómo le queda la cara a una persona que ha dudado de Dios y que ha creído que Dios nos la puede ayudar, y cuando ve que Dios la ayuda, ay, Señor, perdóname, yo creía que no y ahora veo que sí. Oye, mantente fiel, mantente firme, pero para eso necesitas crecer. Y algo que te va a dar crecimiento es precisamente el conocimiento de Dios. Por eso es importante, católico que no lee la Biblia, es católico que se va a volver protestante, inseguro y se va a volver embolatado en su vida. ¿Por qué? Porque no tiene las bases. Tiene que tener el conocimiento de Dios y está en la palabra. La palabra nos va dando el crecimiento. No nos vamos a quedar con un Jesús pequeñito, sino con un Jesús que crece y nos da la gracia, que es lo más importante. Cuando San Pablo dijo, Señor, yo te pido que me quite, y el Señor le dijo, Pablo, lo que tú necesitas es la gracia.
Él dice que no hay prueba que nosotros no podamos soportar. Él no la permite. Y no la permite para algo. Y cualquier persona podrá decir, oye, yo no entiendo si esa persona ora tanto, esa persona está con Dios. ¿Por qué está pasando por eso? Empiezan a decir como dijeron con el ciego. ¿Será por el pecado del papá? ¿Será por el pecado de la mamá? ¿Será por su propio pecado? No, es para mostrar, Señor, su gracia. Es para mostrar su poder. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer perfectos, santos, así derechitos, sin que nada nos falte. ¿Cuándo vamos a crecer? Nunca, ¿verdad? Tenemos que pasar la prueba para ir creciendo en el conocimiento, en la ansiedad, en la sed de buscar de Dios. Que todos los días el Señor vaya creciendo en nosotros. Que todos los días su estatura se haga cada vez más fuerte, más grande y más poderosa en nosotros. Esto quiere decir que para nosotros, como dice Romanos 8:28, para nosotros los que creemos en el Señor, todas las cosas apuntan para bien. Todas, sin excepción, todas. Y si todas las permite el Señor para bien, ¿quiénes somos nosotros para decirle no hagas esto ni hagas lo otro? Sino vivir en la confianza en Él. La plenitud de confianza viene del crecimiento, la sabiduría, la gracia que tú vives en Él. Se nos fue el tiempo, hermano. Te dejo de tarea que leas Primera de Reyes 8, verso 56. Capítulo 8, verso 56. Lucas 22, 33. Salmo 106. Y el Salmo 78 también lo vas a leer un poco y te vas a resaltar los versos 9, 19 al 20, 21. El Señor quiere que busquemos el reino de Dios por encima de todo. Mateo 6, 25 al 33. Querido hermano y hermana, tú lo que necesitas es crecer en la gracia y el conocimiento para tener la plenitud de la confianza en Dios. Ese crecimiento que es la semillita que tú recibes, tu primera catequesis, va creciendo todos los días, todos los días, todos los días, hasta dar frutos. Y se llama Jesús de Nazaret, creciendo en estatura, creciendo en conocimiento, en sabiduría, en tu corazón. Vamos a escuchar estas alabanzas y por favor vamos a orar. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor. A quien debo entregar mi corazón. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor, a quien debo entregar mi corazón. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza
cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh, yo venceré. A nada yo temeré, amparo de mi vida es el Señor, a quien debo entregar mi corazón. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh, yo venceré. Bajo tus alas yo me esconderé, y a tu diestra, Jesús, siempre yo estaré. Confianza yo tendré, mi armadura yo cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré, yo venceré. Confianza yo tendré, confío en ti. Mi armadura cargaré, eres mi fuerza. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré, yo venceré. Confianza yo tendré, eres grande. Mi armadura poderoso cargaré, eres fuerte. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh, Señor, no hay nadie. Confianza yo tendré, como tú. Mi armadura como tú cargaré, eres mi fuerza. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh, yo venceré. Esa es la confianza en Jesús, poner toda nuestra esperanza. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a recordar a aquella persona que un día nos evangelizó por primera vez. Vamos a recordar a aquella persona que sembró esa semillita de la fe en nuestro corazón. ¿Cómo conociste tú al Señor? ¿Quién fue la primera persona que te habló de Él? Que sembró esa semillita, que tú abriste los ojos y te diste cuenta que Jesús había nacido en tu corazón. Recuerda quién fue, tal vez fue tu propia mamá, tu propio papá. ¿Quién fue esa personita que al abrir tus ojos dijiste, Jesús está en mi corazón, ¿verdad? Como Nicodemo nació de nuevo. Entonces, ese día que tú naciste de nuevo, porque Jesús entró en tu corazón, entró pequeñito. ¿Recuerdas cuando de pronto ibas al grupo de oración y te daba pena alzar las manos o tocar las palmas porque eras pequeñito, así como un bebecito cuando llega a una asamblea que no quiere ni siquiera soltarse de la falda de la mamá? En ese estado de bebé, ¿te acuerdas que te daba miedo hablar en público? ¿Te acuerdas que te daba miedo todo? Que
veía a las personas dando testimonio y tú decías, ¿cuándo yo podré dar un testimonio? Te parecía como todo imposible. Ese día que Jesús nació pequeñito, tú también estabas pequeñito en la fe. Pero mira qué tan lindo en la medida que tú has ido asistiendo con la palabra, con los sacramentos, principalmente la Eucaristía, cómo has ido creciendo en esa gracia, ¿verdad? En esa gracia que hoy puedes decir que estás ya bastante grandecito con ese Jesús grande que ha ido creciendo en ti, ¿verdad? Ese Jesús que cuando llega a la edad de 33 años en tu corazón, es un Jesús que te va a ayudar a morir junto con Él en la cruz. Ya vas a morir entonces a los apegos, vas a morir al mundo, vas a morir a la carne, vas a morir a las cosas del demonio que te seducen. Y es cuando Jesús empieza a morar en ti eternamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese crecimiento, esa plenitud, como le pasó a Pablo, como le pasó también a Pedro, que primero lo negó, y el Señor permitió que en todo ese calvario que él vivió, que lloró, que pasó por todo eso, aprendió a crecer, aprendió a recibir la gracia de poder soportar. Pedro, aún hasta que Jesús llegó vivo, resucitado, donde estaba él, dejó los miedos. Jesús tiene que crecer, tiene que morir en tu corazón, como murió en la cruz, y tú morir con él, para que tú vivas en él y él viva en ti. Y este crecimiento espiritual que él te permite en tu vida es el que te da el éxito. Las experiencias que tú has vivido y que él te ha permitido, sobre todo en este año que ha sido como muy fuerte, ¿verdad? Todas esas experiencias que tú has vivido es la que te ha llevado a un crecimiento. La fe tuya hoy no era la fe del año 2019. La fe, el crecimiento que has tenido este año es confianza plena en el Señor. ¿Por qué? Porque las pruebas han sido muy duras, pero eso te ha capacitado. Una persona comienza a hacer ejercicio y el primer día casi no da ni para mover las manos. El segundo día va mejorando. El tercer día ya va soltando. Cuando ya llega a la plenitud del ejercicio, ya puede hacer maniobras que no podía hacer. El ejercitar la fe te va llevando a un crecimiento en que ya después puedes manejar todo bajo una supervisión, una confianza plena en el Señor. Y allá es donde el Señor te quiere llevar a ti. ¿Sabe por qué te quiere llevar allá? Porque Él quiere usarte. Y para usarte, para hacer de ti un instrumento, tienes que pasar por muchas pruebas. Todos los que hemos llegado a ser usados por el Señor para su gloria, todos los que hemos llegado a esta plenitud de la confianza en Él, hemos pasado por pruebas muy duras, pruebas muy duras. Recuerdo el día que a mí me pusieron un revólver en la cabeza y me lo dispararon 3 veces para ver si yo tenía confianza en Dios. Y fui pasando por esa prueba, fui pasando por ese crisol y salí aprobada. Por eso hoy puedo hablarles a ustedes de la confianza. Si no, estaría aquí con miedo. Ha permitido muchas cosas, de verdad y fuertes. Pero todo eso me ha llevado a un crecimiento, a una plenitud que ya hoy en día no me importa nada. Vivo para Él, lo que Él quiera hacer conmigo. Eso es grande, eso es lindo, eso es hermoso. Para llegar a eso, ese crecimiento, hay que irlo viviendo todos los días. El niño a los 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años no es lo mismo que el niño a los 20 años. A los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Ya pensamos diferente a como piensa uno de 20. Entonces, así como vamos creciendo en estatura, en edad, así vamos creciendo en gracia, en esa fe.
Y esa gracia y esa fe en Él nos va llevando a una plenitud con Él y se llama confianza. Que hoy Jesús no se quede pequeñito en tu corazón, sino que llegue a la edad de 33 años. Que crezca en tu vida. Junto con Él vas a morir. Junto con Él te vas a clavar en una cruz y junto con Él vas a vivir la resurrección de Cristo, el nacimiento de Jesús. Padre, yo te doy gracias por este momento hermoso, maravilloso. Sé que le estás lavando los oídos con tu sangre preciosa a tu pueblo. Sé que esta enseñanza ha sido de crecimiento para ellos. Sé que el Espíritu Santo que llegó a los tobillos, también llegó a las rodillas, después a la cintura, después se desbordó que había que nadar. El Espíritu Santo, Padre, es el que va creciendo en nosotros y nos va dando la gracia de poder vivir las manifestaciones tuyas, Señor, como lo vimos en el día de los misterios de gozo, en ese nacimiento. También lo vemos en los momentos de gloria, donde vemos tu gloria, pero también en los momentos dolorosos, donde vemos la cruz, el martirio. Pero todos son para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tú no estás pasando por prueba. Eso que te está pasando no son pruebas. Eso es crecimiento en la gracia de Dios. Ahora en adelante no diga, estoy pasando por una prueba, estoy creciendo en el Señor. Esto me está llevando a un nuevo nivel, a una tercera dimensión con Cristo Jesús. Cierto que antes que te pasara esa prueba tú pensabas diferente, pero ahora piensas con más madurez, ¿verdad? Ahora ves la vida desde otro ángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya creciste y aún sigues creciendo. Y qué bonito cuando ya tú crezcas y seas un río que se desborde y produzca árboles alrededores que den fruto los 12 meses del año. Qué hermoso que tú puedas coger en pleno coronavirus, en plena pandemia, en pleno encierro, decirle al mundo entero que hay un Cristo vivo que sana, que libera, que rompe cadenas y que hace milagros en tu vida y en la vida de los que están contigo. Benditos a Dios. Hermano, esto es crecimiento, esto es gracia, poder disfrutar a un Cristo aún en medio de una prueba. Él es la luz y para Él no hay oscuridad. Cuando el mundo está oscuro, Cristo está iluminando nuestra alma. Alaba a Dios porque todo esto que estás viviendo es un crecimiento para darle gloria a nuestro Señor Jesús. Qué lindo poder experimentar el nacimiento de Él y el crecimiento de Él en nuestras vidas. Él crece en gracia y en sabiduría, 1 Samuel 2:26. Él crece en nosotros, Él crece todos los días. De seguro que tú hoy, con la fe que tienes, no te comparas con la fe de hace unos años atrás. De verdad que no. Con las pruebas que has vivido este año, no te comparas con las pruebas que has vivido en otros tiempos. Han sido más fuertes, pero ahora la fe tuya es más fuerte. Por eso también dice Isaías 30, diga el débil, fuerte soy, porque cuando más dure la prueba, más te llenas de oración, más te llenas de Espíritu Santo, más va creciendo el Espíritu hasta desbordarse y comenzar a nadar. Y cuando tú comienzas a nadar, va fluyendo sobre los problemas. Eso fue lo que hizo Pedro, caminar por encima de las aguas. Cuando tú tienes a Cristo crecido en tu alma, en tu corazón, no hay prueba, porque si el diablo te dice, te voy a matar, tú le dices, me voy para la presencia de Cristo y vives en plenitud con el Señor y no comes de cuento. Y nadie te podrá hacer daño porque todavía no han hecho el arma que pueda dañar tu vida. Ningún arma prospera con aquel que tiene a Cristo en su corazón. Alaba a Dios y bendícelo, porque esta prueba se te va a convertir en gracia, mi hermano. Estás agraciado, estás en la gracia de Dios. Ahora puedes decirle a muchos, tengan confianza en Dios, porque tú has pasado la prueba y sabes que Dios sí puede. Dios sí puede, Dios sí puede, Dios sí puede, Dios sí puede. ¿Cuánto le dan la gloria en esta mañana?
Yo quiero orar por las personas que han pasado por pruebas, aleluya, por esas pruebas duras. Yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, aquí conmigo, en este momento, Padre, hay uno que está allá en su casa, que está pasando o ha pasado por pruebas duras. Hermano y hermana, te ha tocado llorar, te ha tocado gemir. Eso es sabroso, ¿sabes? Eso es muy rico, sobre todo cuando tú dices, te lo ofrezco por mis pecados, por los pecados de mi familia. Eso es lo más sabroso que puedes pasar, porque tú te derramas delante del Cristo vivo. Cuando tú lloras y quebrantas tu corazón, estás recibiendo la gracia. María le dijo al ángel, ¿cómo puede pasar esto en mí? María, tú eres llena de gracia. Y cuando tú le dices a María en el Ave María que tú haces en ese Santo Rosario, llena eres de gracia. Oh, le está reconociendo la gracia que tiene esta mujer para poder enfrentar, dar un hijo tan grande y tan poderoso a un mundo lleno de problemas y de situaciones como vino Jesús a ese pesebre. El pesebre es el mundo, el pesebre es la inmundicia, los animales que hay allí son esos lobos que vienen a veces con tanto disfraz. Pero ese es el mundo. Y ahí donde vino Jesús a darnos vida, a rescatar ese mundo perdido. Así en nuestro corazón. Fue al corazón tuyo donde Cristo vino a darle gracia, a llenarte de gracia. Tú que me estás escuchando, vas a ser tan grande en gracia que muchos van a encontrar gracia en ti para ayudar su vida espiritualmente. Eso es lo que Dios está buscando. Te está rescatando para usarte poderosamente en un instrumento útil. El oro se prueba en el fuego. Y para tener plena confianza en Dios tienes que pasar por el fuego. ¿Cuánto le dan gloria y la alabanza al Señor en esta mañana? Dale gloria y alabanzas, porque a ti que has pasado por ese fuego y por esa prueba vienen cosas grandes para tu vida. Vienen manifestaciones de Dios fuerte, 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 donde todos los días va a decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y esa gloria que tú le debes a Dios te llena de gracia. María, la llena de gracia. Podríamos decir María, la llena de problemas. Desde el mismo momento que aceptó hacer la voluntad de Dios. Pero ahí está la gracia que fue la que la ayudó. A José se lo devolvió el Señor. A ti te va a devolver a tu esposo si tú te llenas de la gracia. Ya no pelees, ya no discutas, ya no te defiendas tú mismo, ya no te pongas a angustiar, ya no le creas tanto al médico, ya no te pongas a creerle al diablo. Dile, Jesús, yo confío en ti. Eso se llama vivir en la gracia. Acepto tu voluntad. Eso se llama vivir en la gracia. Creerle a Dios hasta lo último. Señor, yo sigo creyendo en ti. Eso es vivir en la gracia de Dios. San Pablo dijo 3 veces le he pedido y una sola cosa me ha respondido. Mi gracia te basta. Crecer en la gracia y el conocimiento de Dios nos da el alcance para nuestros sueños, para nuestra vida, para nuestra alegría y comprender cuál es la voluntad de Dios. Padre, yo te doy gracias por estas personas en este momento que hoy han crecido espiritualmente, que hoy han entrado en esa gracia, mi Dios, para tener esa plena confianza en ti. Padre, yo te doy gracias porque el agua que estaba por el tobillo está llegando a la rodilla. Padre, yo te doy gracias porque el agua que estaba llegando a la rodilla ahora está llegando a la cintura. Padre, yo te doy gracias porque el agua que estaba llegando a la cintura ahora está llegando, Señor, a los lomos, a la cabeza. Y esa agua se llama Espíritu Santo, que es el que va creciendo en nosotros como creció en el vientre de María. Todos los días. El ángel le dijo a María, el Espíritu de Dios, el poder de Dios vendrá sobre ti. Y ese poder fue el que empezó a crecer en el vientre de María. Y es el poder de Dios el que está creciendo en ti todos los días. Hoy tienes más fe que ayer y cada día vas a tener más fe.
Y esa gracia va creciendo más y más en ti hasta llegar a la plenitud de ser santo e hijo de Dios, santa e hija de Dios que ha pasado por la prueba, por el fuego, por el crisol, para purificar su ropa y salir blanqueado para entrar al santuario de Dios eternamente. Dale gracias a Dios allí. Dile gracias a Dios por mi vida. Gracias por este momento. Hoy he visto tu gloria porque sé que me has dado, Señor, la gracia de poder aceptar tu voluntad. Hoy he sido probado. Fueron muchas las lágrimas, pero ahora te doy gracias, Dios, porque he visto tu gloria y la voy a seguir viendo, Señor. No te alejes de mi vida. Ya me has dicho en el Salmo 100, en el verso 5, que tú eres bueno y eres fiel. Permite que tu fidelidad yo la sienta en toda hora y en todo momento por la fe que tú me has dado. Auméntame la fe, Señor. No una fe que tambalee, no una fe como las olas del mar, sino una fe firme que me lleve a la plena confianza en ti, Señor Jesús. Señor, ayúdame a crecer en gracia y en conocimiento. Dame la suficiente sabiduría, Señor, para conocerte día a día más y más en tu palabra. Dame entendimiento, Dios, para poder enfrentar las obras del enemigo cuando lleguen a hacerme daño. Dame, Señor, la suficiente fortaleza para echar fuera todo dardo incendiado que el enemigo mande contra mi vida y mi familia. Señor, no me apartaré de ti con la gracia que tú me das. Lléname de esa gracia, Señor. Lléname de esa fortaleza, Señor. Y a toda situación voy a hacerle frente gracias a ti que me das la fuerza. Necesito la fuerza tuya cada día, Señor, en esa gracia, en ese conocimiento, en esa convicción, Señor, para vivir siempre a tu lado. En el nombre de Jesús, ahora te digo a ti que recibas la gracia de esperar en el Señor, que recibas la gracia de ver su gloria. Espera en el Señor como el centinela, espera en la aurora, espera en el Señor. Alma mía, no te desespera, espera en el Señor. Padre, yo te doy gracias en este momento, mi Dios, y te pido, Padre, que tomes a todas las personas que ahora están recibiendo gracias especiales. Padre, yo te doy gracias por esta mujer que tú me estás ahora colocando aquí en mi corazón, mi Dios. Y te pido que derrames tu gracia sobre ella. Recibe la gracia del sacramento del matrimonio. ¿Sabes? El Señor está mostrando matrimonio. Te vas a casar en el nombre de Jesús y te vas a casar con esa persona que tú amas, a la que tú anhelas. Dios le va a dar la dicha que sea esa escogida para ti. Te vas a casar en el nombre de Jesús. El Señor está mostrando argolla, está mostrando velo, está mostrando matrimonio. Dale la gloria a Dios que viene esa bendición para tu vida en el nombre de Jesús. El Señor está mostrando también que personas que han pasado por pruebas duras, Dios la va a usar grandemente. Dios te va a usar, Dios va a poner carbones encendidos en tus labios. Y todas esas pruebas por las que tú has pasado duras, Dios la va a usar para salvar almas. Porque así como tú, en tu debilidad, pensabas o sentías cosas extrañas que negaban la presencia de Dios, así hay muchos allá afuera que no han vivido la experiencia de un Dios vivo en su vida y que Dios quiere rescatar esas almas y te va a mandar a ti, te va a usar a ti para que tú también tengas la fuerza y el valor y la gracia de salvar a esas almas para que crean en Dios. Porque así como fue tu prueba, así será también la gracia que Dios te va a dar para que vivas en plenitud de confianza en Él. Dale gracias a Dios por este mensaje, por esta mañana y por este hermoso momento, en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios y alabado sea su santo nombre por siempre y para siempre. Amén y amén. Gracias, Dios, por esta enseñanza, porque cada día crecemos más, maduramos más y comprendemos más tu palabra. Muchísimas gracias, Dios,
por la sabiduría y el entendimiento que tú nos das cada día, Señor. Amén. Gracias, Señor. Y amén. 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 Digamos Bendito todos, Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. A la llena de gracia, vamos a pedirle que nos llene de esa gracia para crecer como ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ya.